¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tu servidor, licenciado Alejandro Cervantes del Colegio CIUMSI. En esta ocasión, pues vengo a platicar contigo al respecto de una situación que obviamente está sucediendo a nivel internacional. Quiero platicar un poquito del contexto de México sobre el COVID-19. Estamos hablando del asunto del coronavirus en nuestro país. Como prevencionista, como segurista, como experto en seguridad y salud ocupacional, hay algunos elementos que yo quisiera aportar en el sentido de la prevención y en el sentido del cómo actuar, poniéndose desde el punto de vista de las empresas. Entonces, esta plática va enfocada básicamente a qué es lo que debemos hacer desde las empresas. Obviamente actuaremos con la gente, pues al final de cuentas nuestros trabajadores son nuestra base, nuestra carga laboral, y son los que nos son con los que tenemos que trabajar, y obviamente estamos hablando de personas. Sin embargo, ¿cuáles son los protocolos que con las empresas deben tomar en cuenta? Y la people en general, ¿no? Entonces, vamos a hablar al respecto de esto. Muy bien, voy a hacer esta presentación un poquito interactiva, esa es la intención. Vamos a estar observando la presentación, muy bien, y ahora voy a estar yo apareciendo en algunos pedacitos dando justamente esta charla. Vamos a hablar del COVID-19. Bueno, primero quiero decirte que la fuente de la información es diversa, pero se basa en un 90% en información que está emitiendo el gobierno mexicano respecto al COVID-19. Entonces, el gobierno mexicano hace 2 o 3 días generó un curso en línea por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Me pareció muy completo, obviamente lo tomé, me pareció muy completo y quise basar esta presentación en la información que está dando justamente el gobierno a través de este curso. No toda la información es del curso, pero la gran parte, digamos que la base del curso o de esta plática es del curso que otorga el IMSS. Entonces aquí lo estamos metiendo como parte de la fuente bibliográfica. Eso es bien importante. Obviamente la información viene, no nada más les digo de aquí, debido a que hay protocolos internacionales. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, tiene algunas cosas muy interesantes, pero quise basarlo en lo que está haciendo porque tiene una justificación bien importante al final. No quiero adelantarme. Entonces, muy bien, vamos a darle continuidad. El COVID-19. Primero quiero que veamos qué es el coronavirus. El coronavirus es un virus, obviamente, es un virus. Parece muy lógico para quienes ya tienen alguna bagaje de información en este sentido. Van a decir, esa no es una definición. No, pero quiero que este video se aterrice para cualquier tipo de persona. Hago la connotación de, obviamente es un virus, porque hay quienes piensan que se puede actuar con ciertos protocolos con los que actuamos para las bacterias. Entonces, no es una bacteria, es un virus que se le dio un nombre, fue detectado en diciembre del año pasado en la comunidad, en la ciudad de Wuhan, en China. Entonces, obviamente al ser un virus, tiene sus propias características. Una muy importante es que tiene una apariencia más o menos redonda, no en todos los casos es redonda, puede llegar a ser como ovalado, pero que tiene una corona que emula justamente la corona solar, por eso se le llama coronavirus, porque tiene esta corona, esta forma. Entonces, estos puntitos que se le alcanzan de repente como a ver, emulan la corona. Entonces, bueno, pues es como parte de lo que viene. ¿Qué tan importante es el virus? Es muy importante. Quiero decirles que se estima, son estimaciones que emite el gobierno mexicano, que la afectación de la actividad laboral pudiera llegar al 20%, lo cual es muy importante para, obviamente, todo lo que tiene que ver con la economía del país. Por eso están teniendo mucho cuidado con adelantar protocolos. Esto quiero que les quede bien claro. Hay mucho cuidado con el asunto de adelantar protocolos. Entonces, los vamos a ir viendo poco a poco, para no regarla. Quiero también definir la parte de una pandemia. Una pandemia ocurre cuando surge un virus nuevo, este es el caso, ya desde ahí. Existe poca o nula inmunidad en la población humana, ese es el caso, entonces ya se cumple también, lo que provoca una propagación mundial de una nueva enfermedad que inicia con un contagio en sitio y después se propaga fácilmente de persona a persona. Entonces aquí estamos hablando de 2 fases, quiero que te quede bien claro esto. Una fase es cuando nos contagiamos de alguien que ya está contagiado o de una persona que proviene de un país que ya está contagiado, y como que la contaminación solamente se da por personas que son sospechosas o están confirmadas de contagio
de países que ya están con la enfermedad ya declarada. Otra es cuando no necesariamente tuviste contacto con alguien que venía de un país con enfermedad declarada, sino ya tuviste contacto con la gente, digamos que con la comunidad. Entonces el contagio ya es comunal, ya es de una persona a otra persona en tu comunidad. Esa sería una segunda fase de la enfermedad. Ahorita en México, al día de hoy, 13 de marzo, estamos todavía en fase 1, todavía. ¿Vamos a mantenernos en fase 1? No, vamos seguramente a brincar a la fase 2. De hecho, es algo que también ya las autoridades han mencionado. Sin embargo, todavía estamos en fase 1. Los protocolos que se están tomando en cuenta ahorita son para esta fase 1, ¿sale y vale? Entonces, esta es una pandemia. Ahora bien, ejemplos de virus, bueno, tenemos varios ejemplos. Los últimos son del 2002, el coronavirus, el SARS, que se ha mencionado en algún momento, la gripe aviar, que eso fue en el 2009, y después tuvimos en el 2012 otra vez el síndrome respiratorio de H1N1, y actualmente ya tenemos el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, pues es como parte de algunos de los virus que hemos estado teniendo, que estamos teniendo ahorita. Ritmo de contagio. Quiero que tomes en cuenta esto, es bien importante. ¿Cómo es que nos podemos contagiar? O más bien, ¿cómo es que, al referirnos a ritmo, quiere decir qué tan rápido se contagia? Una persona infectada puede contagiar de 1.5 a 3.5 personas. El ritmo de contagio así se determina, de entre 1.5 y 3.5. Quiere decir que una persona contagiada puede contagiar a 1.5 personas. Esto es estadística, obviamente no contagiamos a una persona y media. Así se menciona en estadística, de 1.5 a 3.5. ¿Qué quiere decir? Que puede ser de 1 a 4 personas, más o menos, es el ritmo de contagio. Por eso debemos tener cuidado, porque si yo estoy enfermo en mi comunidad o en mi hogar, tengo probabilidades de contagiar a 2 o 3 o 4 miembros de mi casa. Sí, es muy probable. Por lo tanto, debo de cuidar el proceso de transmisión de la enfermedad. Entonces, eso tómalo en cuenta, por favor. Ese es el ritmo de contagio. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la población de riesgo. La población de riesgo es aquella población que es más susceptible a la enfermedad. ¿Cuáles son las personas más susceptibles a la enfermedad? Vamos a mencionarlas de una por una. Vamos a hablar de personas que tienen diabetes e hipertensión, diabetes e enfermedades cardíacas, tomar en cuenta como hipertensión también el asunto de enfermedades cardíacas, sistemas inmunes debilitados, personas que van a ser operadas o que tienen en proyecto trasplante, por ejemplo, que se tiene que debilitar el sistema inmune para la aceptación del órgano, o personas que viven con enfermedad de VIH, que tienen el sistema inmune debilitado, o alguna otra enfermedad en donde el sistema inmune esté debilitado, embarazo y mayores de 65 años. Obviamente esto se agrava si eres mayor de 65 años y aparte tienes diabetes y aparte tienes hipertensión o tienes combinación de estas. Por eso hay que tener mucho cuidado con la comunidad que tiene este riesgo y que es población de riesgo. Entonces, repito, personas con diabetes, enfermedades cardíacas, básicamente hipertensión, pero en general enfermedades cardíacas, sistemas inmunes debilitados, por trasplante, por enfermedad o por VIH, por ejemplo, embarazo y mayores de 65 años. Son personas que pueden tener mayor probabilidad como de contagio. Entonces, población de riesgo. Esos son la población de riesgo. Mitos, esto es bien importante. Esto me encantó que viniera en la presentación del IMSS porque nos permite no actuar con cosas que no debemos actuar. Mitos, el primero es: antibióticos no funcionan. Por eso quise hacer la connotación de es un virus. El antibiótico es para las bacterias. El antibiótico sirve para las bacterias. Para el virus no te va a funcionar. Entonces, antibióticos no funcionan. No es necesario que tomes antibióticos porque no te van a funcionar. No atacan al virus. Tendríamos que tomar en todo caso antivirales, pero el tratamiento como tal lo daría el médico. En este caso, no antibióticos. Solución salina en la nariz es algo que por ahí está saliendo en redes sociales. No tiene ningún contexto científico, ningún argumento científico, un soporte adecuado que diga que el que tú te estés rociando con solución salina en la nariz no lo vas a respirar. La entrada del virus puede ser por nariz, boca u ojos, entonces no tiene ningún sentido en este caso la solución salina en la nariz. Comer ajo, bueno, pues a lo mejor si fueras vampiro, si el virus fuera hecho por vampiros o una cosa así, nada que ver, ¿no?
Hay mucho el rollo de que esto viene de los murciélagos, a lo mejor por ahí viene, son situaciones que se dan en la comunidad, nada que ver con el asunto del ajo. Perros y gatos no transmiten, hasta el momento no hay ninguna evidencia científica que diga que los perros y gatos están transmitiendo esta enfermedad, entonces hay que tener cuidado en ese sentido. No hay problema con los perros y gatos. Sí, sugerencia, si tienes contacto con los animales, como siempre se ha sugerido, ten lavado de manos después de tener contacto con animales. Si te dejas lamer el rostro o algo así, pues ten cuidado con lávate la cara, agua y jabón suficiente. Paquetes de China. Miren, si tú encargas un paquete de China, obviamente pudiera yo decirte a lo mejor no lo hagas, pero la vida media del virus es de 24 horas, dependiendo de los lavados y de las superficies, hasta 9 días. 24, 48 horas hasta 9 días. Entonces, lo más probable es que si tú encargas un paquete de China, no tengas mayor problema porque el tiempo de traslado excede este tiempo. Y obviamente el virus moriría en el camino. Sin embargo, pues algo que debes tener cuidado, digo, a lo mejor no es momento para solicitar paquetería de estos lugares y nada más por el simple hecho de cómo se están moviendo las logísticas a nivel mundial. Entonces, pero por tiempos de supervivencia, pues, lo más probable es que el virus no tenga mayor bronca, ¿no? En ese sentido no puede llegar por paquetería. Ahora, ¿solo afecta a las personas mayores? No, también puede afectar a los niños. Son más susceptibles las personas mayores de 65 años por sus condiciones adyacentes de enfermedad, eso sí. Se diagnostica por prueba rápida, sí se puede diagnosticar por una prueba rápida. La prueba rápida es CPR, pero hay dos pruebas, una de diagnóstico que confirmatorio. Entonces, esto lo tienes que ver directamente con tu médico. La vacuna no protege. ¿Por qué? Porque la vacuna contra la influenza está hecha para otro virus, que es coronavirus quizá, pero es otro virus. Entonces, no protege para este virus. Este es un virus nuevo, necesitamos hacer una vacuna nueva para este virus. Entonces, obviamente, no protege. Como humanidad tenemos todavía esa necesidad de una nueva vacuna. Entonces, en este caso, no protege. Son parte de los mitos. Muy bien, ¿cómo se contagia? Básicamente se contagia a través de dos vías. Persona a persona. Por eso estamos en el asunto de evitar los saludos y evitar el contacto con persona. Ahorita hablamos de distancias y eso. Y objetos o superficies infectados. Entonces son dos protocolos que debemos seguir. Persona a persona y objetos y superficies que estén infectadas. Entonces, en este sentido, ¿cuáles serían las medidas que tenemos o debemos de tomar? Pues las medidas son bien sencillas. Para esta fase y para todas las fases, estas medidas son básicas. La primera sería lavarse las manos. El lavado de manos se recomienda durante 20 segundos, desde muñeca hasta arriba, tomando en cuenta el dorso de la mano perfectamente, la palma de la mano perfectamente, entre los dedos y uñas. Ahora, hay carteles que tú puedes checar, por favor, googléalo, o puedes verlo en tu empresa, en donde hay técnicas, se describen las técnicas para el lavado de manos. Hay dos técnicas distintas para el lavado de manos, dependiendo de lo que utilices. Si es agua o jabón o gel antibacterial, las técnicas son diferentes. Pero existe la técnica como tal. Entonces se está, de hecho, por parte del gobierno ya promoviendo el asunto del lavado de manos. 20 segundos, agua y jabón, no mojárselas. 20 segundos, agua y jabón perfectamente talladas desde muñeca hacia arriba, dorso, palma, entre dedos, uñas, perfectamente dedos, todo. Entonces, lavado de manos es bien importante. Cubrirse al toser. Esta parte de la etiqueta del toser, cubrirse el momento en el que estás tosiendo, esto es bien importante porque así todo el flujo, toda la saliva que estás emitiendo al momento de toser, no la estás propagando. Esto es bien importante. Entonces, ¿por qué? En el momento en el que tú toses, esto obviamente salta y puede llegar a 1,5 metros, 2 metros, 4 metros, mientras más evites el toser. Ahora, si estás enfermo, por favor con cubrebocas. Punto. Si estás enfermo, tú debes utilizar cubrebocas para que todo lo que tú emitas de saliva, pues no tenga mayor expulsión, ¿no? Evitar el saludo de mano. La distancia mínima la mínima es de 1.5. La máxima, bueno, si ya estás enfermo, a lo mejor puede ser hasta mayor. Pero la mínima es de 1.5 metros. O sea, de persona a persona no debe haber más de 1.5 metros de distancia. Síntomas leves.
Aquí hay dos tipos de síntomas. Vamos a hablar ahorita en este momento de los síntomas que son leves. El primero es que pues, podemos presentar fiebre, normalmente mayor a 38 grados centígrados, tos y dificultad para respirar. Hasta este momento son síntomas que son solamente leves, son síntomas que pueden surgir hasta después de 14 días de haberte contagiado. No necesariamente te dieron en el momento y son síntomas que fueron gradualmente subiendo en intensidad. No necesariamente vas a tener flujo nasal de primera instancia, entonces toma en cuenta que los síntomas leves son tos, fiebre y dificultad para respirar. Al rato hablamos de los síntomas un poquito más complicados. Ahora, de preferencia otra recomendación, igual es comer en casa, muy en especial por el cocimiento de las carnes. Si te gustan las carnes que son a término medio o ¿cómo se llama? No bien cocida, vaya bien, ahí soy malo para la parte de los términos en la carne, pero no está bien cocida. En este momento sí la recomendación es que las carnes estén bien cocidas para que no tengas problema y obviamente que sea de preferencia en el hogar, para que puedas cuidar todo el proceso de cocimiento de la carne. Y hay que desinfectar las superficies con cloro al menos una vez al día. El cloro mata el virus, entonces sí es importante que la superficie de toda la casa, la superficie de la casa, las limpies y en esta ocasión sea con cloro. Entonces, una pasadita a los lugares en donde tienes contacto, barandales y esto en las empresas, barandales, baños, por ejemplo, las picaportes de los baños, todos los lugares donde suele la gente estar tocando. Entonces la gente de limpieza debe estar limpiando con cloro, por favor, con una solución de agua con cloro para estar limpiando y estar dejando limpio. ¿Cuántas veces? Digo, al menos una vez, pero si son varias veces al día está perfecto, eso es mucho mejor. Entonces son acciones para prevenir. Ahora, sospecha, estamos hablando de la fase 1. La fase 1 es cuando tú ya puedes sospechar de estar enfermo, cuando obviamente tienes los síntomas que hemos dicho, tos, fiebre y dificultad respiratoria, y ya has tenido contacto en dos situaciones: directamente con alguien que viene del extranjero, de los países que están marcados como de alto riesgo o de mayor riesgo, que básicamente estamos hablando de China, estamos hablando de Italia, estamos hablando ya de España, y algunos otros países que ya están mencionados. O tienes contacto con una persona ya confirmado sospechosa de enfermedad. Entonces, en estos dos casos, estamos hablando como de la fase 1 y hay ahí, en ese sentido, ya marcada un asunto de sospecha en la fase 1. Entonces, con síntomas leves o graves, ahorita hablamos cuándo son los graves, ya puedes pensar en que tienes la enfermedad. Ahora vamos a hablar de los síntomas graves. 1 de cada 6 personas evoluciona a un síntoma grave y recordemos que hay un 2% de mortalidad de la enfermedad hasta el momento por estadística, por la Organización de las Naciones Unidas, que ya está emitido, por la OMS ya está emitido. Entonces son las estadísticas que se tienen hasta el momento. Nuevamente, como les decía, estos también son datos ya generados por el IMSS. Fiebre mayor de 38, la tos, la dificultad para respirar, falta de aire. Entonces ya se va hacia síntomas graves. ¿Cuál es la diferencia? Que ya hay dificultad para respirar y hay falta de aire. Dolor en el pecho, dolor en los pulmones. Todo esto ya conlleva a una situación de gravedad. Entonces, son personas que deben ser atendidas por su médico y por el hospital. Entonces, síntomas graves están bien claros, ya evoluciona más hacia dolor y la dificultad para respirar es mayor, así como la falta de aire. Esto es bien importante, la falta de aire. Ese es un detalle excelente que hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué hacer si tengo una persona que tiene sospecha? Esto es bien importante. Lo primero, hay que mantenerlo en un cuarto aislado, de preferencia. Los protocolos de limpieza con cloro son bien importantes. Cuarto aislado, este es un elemento importante. Baño aislado de ser posible. Si es posible que tenga un baño para él solo, no en todos los casos va a poder. Yo entiendo perfectamente que hay casas en donde solamente tenemos un solo baño, entonces debemos tener un proceso de limpieza muy constante en el baño, de preferencia con cloro. 1,5 metros de distancia con la persona enferma. La persona enferma siempre deberá deberá utilizar sus utensilios de comida, o sea, no puede combinar plato, no puede combinar vaso, no puede combinar cuchara. Sus utensilios de comida son los que él debe de tener solamente. Alcohol al 90%, los lavados con gel se sugieren inicialmente con alcohol al 70%, en este caso se aumenta. Los lavados deberán ser
con alcohol, soluciones de alcohol al 90%, se aumenta un 20% los lavados con alcohol. Cubrebocas para el paciente y mascarilla N95 para los familiares que ingresan y tienen contacto con el paciente. ¿Sale? Cubrebocas para el paciente y mascarilla N95 para los que tienen contacto con el paciente, por ese nivel de riesgo. Fiebres, hidratación, obviamente van a tener constante, entonces hay que estarlo checando continuamente, la fiebre, que no se eleve demasiado, y la hidratación constante, estar tomando agua constantemente. Recomendaciones que te dé tu médico. Atiendes las recomendaciones que te dé el médico para que no tengas mayor problema. Esto es lo que hay que hacer, digamos que en casa, básicamente. Ahora vamos a hablar de las recomendaciones para la empresa. Una disculpa si están escuchando ruido, es que estamos aquí en curso todavía. Entonces dentro del colegio tenemos diversos cursos y ahorita está la gente chambeando, puede andar Beto chambeando en un curso. Entonces, recomendaciones para las empresas. Uno muy importante, hay que generar políticas para los enfermos. Eso quiere decir, y es algo que se les pide encarecidamente, vaya, que los enfermos tengan oportunidad de faltar, obviamente con la justificación ante el IMSS o ante su seguridad social, la que tengan, para que no tengan problemas como laborales, pero los enfermos deben tener esa oportunidad de faltar. Esa es una. No debemos tener personas enfermas dentro del área laboral. Suspensión de viajes, de ser posible para todas aquellas empresas que tengan la necesidad de estar viajando, todo lo más que se pueda, la suspensión de viajes, adelante. Minimizar el contacto cara a cara entre trabajadores. Si puedes generar más tiempo de home office para las personas los trabajadores que ya lo hacen, genera tiempo laboral de home office, eso va a ser muy bueno, ¿sale? Eso son recomendaciones para la empresa. Si no lo vas a hacer ahorita, velo planeando ya, porque en cuanto entremos a fase 2, que la fase 2 es, ya no hay contagio nada más con personas que vienen del extranjero o con los que se infectaron de las personas que vienen del extranjero, sino ya empieza a haber contagio en la comunidad. Cuando entremos a fase 2, entonces, en ese momento es bien importante estos protocolos, minimizar los contactos cara a cara, filtros de temperatura, esto es bien importante. Hay que, cuando tienes empresas en donde tienes mucha gente entrando al mismo tiempo y no te das cuenta si vienen enfermos o no, una forma de verificarlos a través de la temperatura corporal. Ya nada más con que tenga febrícula, fiebre, es para atrás, no puede entrar. Entonces, porque tiene sospecha, ya con eso es más que suficiente para que no le permitas el ingreso a la planta y se derive directamente al servicio médico, al hospital. Tus protocolos los podrás determinar, pero esto es bien importante. Entonces, filtros. Hay algunas cámaras térmicas que determinan la temperatura corporal de las personas. Para empresas que tienen mucha afluencia de gente, que va ingresando mucha gente en todo momento, a lo mejor por un pasillo puedes colocar una cámara y la gente de seguridad está observando la temperatura corporal de todos aquellos que van ingresando. Es una forma de hacerlo muy rápido. Limpieza con cloro, ya quedó claro, por todas las superficies en todo momento. Jabón desinfectante y gel, jabón y desinfectante en gel más bien, no debe de faltar en la empresa. Estos dos elementos no deben de faltar porque el lavado de manos debe ser constante. Entonces el jabón desinfectante y el gel no debe de faltar. Capacitación al personal. Hay que capacitar al personal, que sepan cuáles son las comunidades de riesgo, como ya mencionamos, que cuáles son los síntomas, que se tienen que estar lavando las manos, cuáles son tus protocolos y tus procedimientos internos. Hay que brindar capacitación al personal. No lo tomes a la ligera. Hazlo ya sea a través de pláticas, hazlo ya sea a través de las pláticas de 5 minutos, hazlo a través de un curso, de algún proveedor especializado, pero capacita a tu personal. Y hay que dotar del EPP al personal según el grado de riesgo. Ahorita hablamos de eso, pero el equipo de protección personal para las personas que tienen cierto grado de riesgo es indispensable. Entonces, este es otro elemento. ¿Cuáles son los niveles de riesgo? Tenemos 4 niveles de riesgo. Vamos a empezar por el alto. Son aquellas personas que tienen contacto directo con procedimientos con personas enfermas. Básicamente esto lo vas a ver en los hospitales, laboratorios y médicos que tienen contacto directo con los pacientes que ya sabemos que están diagnosticados y confirmados con el coronavirus, con el COVID-19. Ahora, pacientes altos, áreas médicas que están laborando con pacientes en todo momento.
y que por el hecho de estar hablando con pacientes pueden tener contacto. Pueden ser morgues, pueden ser la gente de limpieza, puede ser laboratorio, pueden ser las áreas de salud básicamente. Los consultorios de las empresas pudieran convertirse en una área, el consultorio como tal, de alto riesgo. La limpieza constante del consultorio con cloro es bien importante, y del ambiente, el reciclado del aire y todo eso es bien importante para las áreas de salud y los consultorios. Medio, para lugares en donde hay mucha afluencia de gente, no áreas de salud, pero lugares como tiendas, lugares como escuelas, lugares como guarderías, centros comerciales donde tienes mucha afluencia de gente, el aeropuerto, por ejemplo, centrales camioneras, este tipo de cosas, es un lugar de un riesgo medio. Y los de menor lugar, los de menor riesgo, perdón, son lugares de trabajo sin contacto con gente, que son oficinas en donde yo estoy prácticamente solo con 2 o 3 personas nada más, no tengo tanto contacto con gente, son los de medio. Los que deben tener equipo de protección personal especializado son del medio, alto y el muy alto. Va variando dependiendo del grado de riesgo. Por favor, hay que consultarlo. Si tienes alguna duda, también puedes contactarnos a través del 55 41 61 4205, el WhatsApp, para que te salgas de alguna duda si tienes, o te podamos mandar información. Seguramente también tendremos información al respecto aquí abajo en la plataforma en donde estamos determinando. Si lo estás viendo por YouTube, será el video nada más, pero en la descripción dejamos donde está la plataforma del colegio, donde puedes ver algunos detalles extras del equipo de protección personal. Y si lo estás viendo este video ya en nuestra plataforma, aquí abajo lo vas a encontrar. Sale y vale. Entonces, seguimos. Información que debo tomar en cuenta. Por favor, debemos de tomar muy en cuenta que la información válida es la que da el gobierno. No tiene caso, y de hecho lo están mencionando todas las noches a través de conferencias, no tiene caso que el gobierno dé protocolos de segundo nivel cuando nos encontramos en primer nivel. Yo por ahí he escuchado algunos videos de, ¿qué está haciendo el gobierno mexicano? Me voy a poner de los dos lugares, no estoy ni defendiendo ni atacando. Lo primero es, ¿qué está haciendo el gobierno mexicano? Está haciendo lo que debe de hacer, que es prevenir desde la fase 1. Ahora, ¿eso quiere decir que está mal, que debiera de hacer algunas cosas extras, que está dejando de hacer cosas? Quizás sí, esa es mi humilde opinión, es una opinión muy personal, porque yo lo que estaría recomendando a las empresas, no al gobierno, el gobierno sabe su boleto, yo lo que estaría recomendando a las empresas es que comiencen a crear protocolos para la fase 2. Algo que sería muy bueno, que yo recomendaría al gobierno, es que comenzaran a emitir cuáles son las recomendaciones del protocolo de fase 2 para empresas y para instituciones, de tal manera que puedan empezarse a preparar para que haya desde el punto de vista oficial ya una recomendación. Eso es algo que yo, Alejandro Cervantes, estoy mencionando, y es muy mi responsabilidad desde como yo lo veo. Obviamente sí es importante hacer saber que el gobierno sí está haciendo su chamba en muchos sentidos. A lo mejor de repente por ahí mencionan que hace falta un poco más de pruebas. Yo creo que desde como yo lo veo desde la zona, desde la parte de prevención, el contacto con la comunidad, con información que sea digerible a la comunidad, sería muy bueno. Entonces, sí está haciendo su chamba, pero está haciendo la chamba de la fase 1. Pudiéramos llegar a fase 2 o a fase 3, sí pudiera ser. Pudiéramos tener información por adelantado de qué es lo que va a suceder. Sí, ellos lo tienen que medir. Al final el gobierno lo tiene que medir, para no crear pánico, para no crear problemas económicos. Y les decía yo, de repente veo videos en donde es que acá en España estamos muy mal. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Pues el gobierno está haciendo lo que le corresponde desde la fase en la que está. Pudiéramos tener información a lo mejor especializada para la gente que lo requiere en las empresas. Sí, estuvo muy bien que hayan sacado un curso, estuvo excelente, se los recomiendo, tómenlo por favor por parte del IMSS. Al final hasta un reconocimiento les dan, está excelente, eso está muy bien. Más información, Secretaría del Trabajo a lo mejor pudiera apoyar con más información para las empresas, algunos protocolos especializados para las empresas. Esto que estoy mencionando, alargado, con mayor sustento, más información para las empresas, pudiera ser. Esa es mi opinión, responsable de lo que yo estoy emitiendo como opinión. Sin embargo, bueno, sí, yo creo que sí está haciendo la chamba el gobierno, pero obviamente hará falta más adelante y veremos cuáles son los protocolos para lo que nos pueda llegar más adelante, ¿no? Entonces ya estaremos viendo. Ahora, puedes darte cuenta que dentro de IMSS sí hay algunos carteles que quiero que veas,
que son justamente esto de enfermedades respiratorias y que ya tiene el IMSS, ya están marcando el IMSS, que son carteles que tú puedes bajar y ya poderlos imprimir y mantener como para que lo vea la gente, para que lo pueda ver tus trabajadores, para que lo puedan ver tus trabajadores. Entonces aquí están los carteles, son algunos de los ejemplos. Esos carteles igual los vas a tener en la parte de la plataforma, por si los quieres descargar, imprimir y no tengas mayor problema. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, sí hay, pero hay que meterle mucho más a la información, a la capacitación. Por último, bueno, pues agradecerte el que hayas aceptado ver este video. Es un video de 30 minutos no más, no nos llevó más de 30 minutos, donde podemos ver alguna información rápida del COVID-19, donde podemos a lo mejor emitir algunos protocolos de prevención. Tómalo en cuenta. Yo no soy un experto, no soy bacteriólogo, no soy biólogo, yo soy psicólogo, soy experto en seguridad. A lo mejor la experiencia que tuve también con el H1N1, la capacitación que tuve en ese momento, lo que yo he leído, el contacto que tengo con la gente que está en el medio, y justamente esto, la experiencia en procedimientos de emergencia, me da como para poderte hablar un poquito de esto, pero obviamente hay información especializada que te emite el gobierno. Por favor, tómala en cuenta y no tomes en cuenta como algo tan verídico la información que viene en redes sociales. Hay que verificarla siempre antes. Pues bien, agradezco mucho, tu servidor licenciado Alejandro Cervantes del Colegio Internacional de Urgencias Médicas y Seguridad Industrial, y estamos en contacto. Cualquier cosa en la que podamos apoyarles a las empresas, a lo mejor en capacitación e información, pues estamos a sus órdenes. Aquí están los números telefónicos y quedamos al tanto de ustedes. Que tengan buen día. Gracias a todos.